Bien, hermanos, vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Santiago, capítulo 3, 13 al 18, el cual ya hemos leído. El título de hoy es Sembrando en Paz. Mientras el domingo pasado lo que vimos fue el uso de la lengua. Sabemos que en el estado caído es lo que ocasiona más problemas. Y ahora Santiago se ocupa de aquellas personas quizás que decían, pero yo hablo cosas del Señor. Yo hablo cosas bíblicas, hablo de la ley, hablo de Jesús, hablo de varias cosas. Pero lo que él advierte acá es que a pesar de hablar cosas buenas, se hace con una actitud mala. Y esto lo vemos hoy, hermanos, que muchas personas aprenden teología, por así decirlo, aprenden cosas por internet. Como dije la vez pasada, se largan a enseñar sin ser maestros. Y también otros empiezan a discutir. Hoy la discusión no es como ese areópago ateniense, donde estaban todas las personas demostrando su filosofía. Hoy es más que nada por redes sociales, aún los políticos lo usan por una red social específica. Y también, tristemente, los cristianos se pelean y discuten por redes sociales. Y esas personas que discuten también por redes sociales a veces discuten con el mismo espíritu divisivo en una congregación y usando la palabra del Señor con una mala actitud, hacen tanto daño como si dijeran algo directamente malo. De eso se ocupa Santiago, de que la persona que habla de las cosas del Señor tiene que hacerlo en paz. Tiene que hacerlo con un carácter que no sea pendenciero, con un carácter que no sea discutidor. Incluso muchas veces algunas personas, ustedes saben que trabajan en una sociedad bíblica, que no están de acuerdo con algunos puntos de nuestra sociedad en cuanto a la preservación y otras doctrinas, quieren hacer un desafío público, un debate público, y te invitan a debatir públicamente. Nosotros siempre decimos, no debatimos públicamente, sino enseñamos la verdad. Y yo creo que, hermanos, esta tiene que ser nuestra actitud. Mucha gente te va a llamar a debatir, mucha gente te va a llamar a que discutas. Y es más, a veces esas discusiones son personales. Pero no pierdas tiempo con esas personas que quieren discutir. Sabrás que muchas veces los testigos de Jehová tocan el timbre, vienen con un versito y cuando se les quema ese libreto llaman a alguien que sabe. Y aparece ese y te quiere discutir toda una mañana, una tarde. Déjenlo. Prediquen, enseñen. Ustedes no me van a ver discutiendo en redes sociales. Por eso pusimos un instituto en línea para enseñar la palabra de Dios y sembrar en paz. Aunque se digan cosas que son fuertes, cosas que desenmascaran el error, como Jesús lo hizo con los fariseos, pero es enseñar la cuestión, es sembrar. Y cuando uno siembra, no espera el resultado en el momento, sino que lo va a tener con el tiempo. Como introducción, antes de ver 3 puntos, como siempre vemos, una vez, alguien que ya no viene más aquí, que yo sabía que tenía problemas matrimoniales, pero vieron que a veces se puede tener un problema, haces consejerías, se soluciona, y otra es esa clase de matrimonio donde es una batalla diaria y campal, donde no hay paz, donde a pesar de conocer las Escrituras, por lo menos mentalmente, parece que el matrimonio no tiene ningún efecto del evangelio que recibe, no tiene ningún cambio. Y esta persona me decía, aquí voy a evangelizar con ustedes un sábado que salíamos. Le dije, no podés venir con nosotros. Le dije, ¿por qué? Porque le invoqué este versículo, el que da título al mensaje, el 18. El fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿tengo que estar bien en mi matrimonio para evangelizar? Sí. ¿Tengo que estar bien en mi matrimonio para predicar y subir al púlpito? Sí. ¿Tengo que estar bien? Sí. ¿Por qué? Porque haces la paz. Si es una persona que
que no tiene paz en su vida, que no hay paz en el matrimonio, no está llamado, mejor solucionar esos problemas internos, ¿sí? Y después predicar el Evangelio de la paz, porque el Evangelio de la paz son para aquellos que hacen la paz. El Evangelio de la justicia de Dios, mostrada en Cristo en la cruz, son para aquellos que realmente buscan paz y por eso pueden transmitir a otros. Por eso esta persona no pudo ir al trabajo evangelístico. Y yo creo que muchas personas quisieran hacer muchas cosas, como salir a un trabajo evangelístico, como hacer alguna actividad, pero lo que nunca se preguntan las personas es decir, soy una persona que está construyendo mi hogar en la paz del Señor. Por lo tanto, hoy vamos a ver 3 puntos respecto al pasaje. No se puede sembrar, primer punto, no se puede sembrar con una mala actitud. Segundo, vamos a ver sembrando con una buena actitud. Y tercero, es sembrando con buenos frutos. Entonces vamos al primer punto. No se puede sembrar con una mala actitud. Y vamos a leer un poco de nuevo los versículos. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena conducta sus buenas obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestros corazones, no os gloriéis ni mintáis contra la verdad. ¿Quién es sabio y entendido? Imagínense que esto es un aviso publicitario, eso que se publican para pedir empleo. Se necesita sabio y entendido. Presentar currículums al email tanto. Dios nos pregunta, y a través de Santiago, ¿no? A través de la carta. ¿Quién es sabio y entendido? ¿Cómo está nuestro currículum? Vamos a buscar si yo soy sabio, entendido. Bien, no está preguntando si sos inteligente, porque hay una diferencia entre ser inteligente y entre ser sabio y entendido. Inteligente es la inteligencia artificial, inteligentes son algunas personas, pero los sabios son los que muestran una conducta cristiana junto con lo que cree. Por eso el versículo dice, bueno, el aviso es, ¿quién es sabio y entendido? Pero ¿cuál es el currículum que se necesita presentar? Persona que muestra sus conductas y sus obras de manera sabia y en mansedumbre. Por eso, Dios está buscando siempre creyentes, o está solicitando, mejor dicho, creyentes, que sean de una cierta clase de persona y no de una cierta clase de conocimiento simplemente. Nosotros pensamos a veces que lo que hemos aprendido, eso nos hace más sabios. Y puede ser que no. Hay personas que con a lo mejor escaso conocimiento porque no ha podido aprender mucho en la vida o incluso no le han enseñado, no se han ocupado, son más sabias que aquellas personas que a lo mejor han pasado años incluso estudiando teología, pero que no tienen una conducta que demuestre realmente eso que han aprendido. Y es más, fíjense en que el apóstol no es apóstol, el pastor Santiago siempre va a casos muy extremos y dice, pero si tenéis celos amargos y contienda, ¿dónde dice? En vuestros corazones. Las contiendas externas se muestran cuando empieza la contienda y el celo amargo en los corazones. Yo trato de imaginarme un poco el público al cual Santiago dirige esto, porque yo imagino que estos consejos no son al aire. O sea, él habrá estado escuchando y le habrán llegado noticias, si bien no había redes sociales, las noticias llegaban al año quizás por cartas, por comentarios, que habría visitado. ¿Cómo están mis hermanos judíos en la dispersión? Y están discutiendo. Y saben ahora más del Evangelio, pero se levantan maestros, corre el chisme entre ellos y también tienen celos amargos. Por eso está esta carta. Porque el público al cual se dirige estaba en problemas. Yo creo que históricamente la iglesia del Señor está en estos problemas. Están los problemas dentro de la iglesia y están los problemas interiglesias, ¿sí? Quizás no conozcamos mucho la nueva reforma de problemas interiglesias, pero nunca faltan también.
y nunca faltan problemas dentro de la iglesia. Y Santiago dice, bueno, si el corazón está lleno de celo amargo, obviamente la cosa no va a ir bien, por más que des la palabra, por más que compartas con otro, puedes hacerlo con mala actitud. Por eso tenemos que apuntar, hermanos, creo que decía C.S. Lewis, decía que Dios busca cierta clase de persona por lo que es y no por lo que dice, simplemente. Y tenemos que ser cristianos tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que era perfecto en hablar, pero Él era perfecto en su vivir. Entonces, estos celos y contiendas, que digo, hoy se dan mucho. Y no quisiera que ninguno de ustedes pueda ser una persona de contiendas, ni por internet, ni al ir a hablar a otra persona, ni al ir incluso a predicar el evangelio. Porque se puede ir a pelear. Yo he visto muchas personas una cosa es decirle la verdad, que a veces dura, que a veces le duele al mundo, que a veces es chocante, y otra cosa es ir a discutir con las personas. No están para llevar el evangelio con esa actitud. Por lo tanto, hay que dejar toda envidia, toda contienda. Uno dice, ¿envidia de qué? Miren, Pablo, eso también es otra cosa rara en la iglesia, en Filipenses 1:15, dice, y algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros también de buena voluntad. Miren, cada vez que se hacen obras, a veces va a haber personas, uno dice, qué bueno que es hacer la obra del Señor, qué bueno que es predicar, qué es bueno abrir un anexo que después se transforma en iglesia, o hacer crecer la iglesia. Pero yo creo que hay mucho de esto que genera envidia, y las redes sociales son para eso. Yo a veces pido a alguna persona que tenga alguna foto de referencia de nuestra iglesia, porque en realidad ponemos muy pocas fotos, pero realmente me choca y me molesta aquellas iglesias que están continuamente filmándose y sacando de una punta a otra para decir, mirá qué grande es mi iglesia, mirá que... Y uno ve y tiene un evento, todos son trascendentes porque está el Señor, pero ves 60 fotos. Digo, ¿hace realmente necesario todo ese tipo de comparación? Que uno va a predicar allá, que el otro acá, que el otro se postura para esto. Yo veo que hay mucho de celo, mucho de envidia y muchas cosas que nosotros tenemos que evitar. Incluso a veces digo, qué bien la gente que predica al aire libre, pero ¿por qué tiene que filmarte? Yo veo que gente que predica a la nada, porque vos ves, no pasa ni una persona, pero como un micrófono, ¿qué crees? ¿Sos mejor que otros cristianos? ¿Sos más evangelista que otros cristianos? Por eso también esas cosas son las que lidiaba Santiago en una época no tecnológica, que si estas personas a las cuales le dirige la carta hubieran tenido tecnología, el problema hubiera sido mucho peor. El evangelio se siembra en paz. No tenés que estar golpeando una cacerola para decir soy evangelista. No tenés que estar poniendo un cartel de neón diciendo soy un cristiano que habla a otros. Decía Spurgeon, el buen perfume no hace falta publicidad, aunque es raro porque hoy hay mucha publicidad de perfumes, pero en aquel tiempo el buen perfume sabían, ¿no es cierto?, que se pasaba de boca en boca a decir esto es algo, oye, bueno, esto es marketing hoy. Y yo creo que todo este marketing de hoy lo que engendra son celos, iras y a veces contiendas, ¿sí? Como una competencia inútil e innecesaria. No se debe competir. Ninguna iglesia compite con otra, ningún pastor compite con otro, ningún hermano compite con otro en evangelismo. La competencia está de más en la iglesia, y creo que uno de los problemas era con los judíos de la dispersión, que a pesar que conocían al Señor, tenían esa misma tendencia. Ellos habrán sabido y habrán recordado
Ustedes recuerdan que, ¿cómo se llama? Ustedes sabrán que Pablo, una de las cosas que recrimina es que algunos decían yo soy de Apolo, de Cefas. Bueno, pero los judíos eran los primeros en eso. En el tiempo de Jesús estaban divididos en escuelas, ¿sí? Y habían judíos que seguían a un rabino, judíos que seguían a otro. Y con lo que estaba pasando en los judíos de la dispersión, es algo similar. Había algunos que se levantaban como maestros, por eso dice, no hagáis mucho de vosotros maestros, y está hablando de la lengua, del mal uso de la lengua, y ahora diciendo, bueno, se puede hablar bien, pero si hay contienda en el corazón, solamente utilizan la Biblia, o utilizan un púlpito, o utilizan algo para generar esa contienda. El mismo Pablo decía, muchos predican a Cristo por envidia. Uno puede decir, qué móvil raro, ¿cómo puede ser que prediquen a Cristo por envidia? Que quieran ser más que el apóstol Pablo, que quieran demostrar. Para él era cierto consuelo, por lo menos se predica a Cristo, pero no es la buena actitud. Por eso lo que haga o deje de hacer otras iglesias no nos tienen que importar. No tiene que venir una persona a decir, mirá, ya hacen esto, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Bueno, podemos copiar cosas buenas, pero a veces hay una cuestión de que, no sé, de competencia, de querer ser igual y querer parecerse. Incluso he visto esta ridiculez de que muchos que predican, en vez de usar su propia voz, su propio tono, usan el tono de un predicador conocido. Uno dice, pero esta persona, cuando me pide un té de la cocina, no habla así. No, claro que no habla así. ¿Por qué habla así? Bueno, un montón de cosas que hacen a esta sembrando, pero con una mala actitud. Una actitud competitiva, con una actitud de contienda, con una actitud de querer ser más. Y es más, como siempre ustedes saben, que Santiago pisa el acelerador hasta el fondo y dice, con una actitud terrenal y diabólica. ¿Cómo dice el versículo? 15. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, natural, la que traemos de nacimiento, y diabólica. Es para tanto, Santiago, siempre decimos. Miren que exagera mucho parece, pero es así. La lengua dice es inflamada del infierno y esa actitud es una actitud diabólica. Hoy cuando estábamos viendo el catecismo, ¿no es cierto?, el primer pecado, y traduciéndole a las personas sordas, hablábamos, el primer pecado es el orgullo. Es el preferido. El primer pecado es decir, bueno, es desobedecer a Dios y comer de un fruto, pero ¿qué fue el móvil? Seréis igual a Dios, el orgullo. Entonces, el orgullo es diabólico porque nace con el diablo y la actitud esta que dice aquí Santiago, obviamente es natural porque la traemos desde nacer, porque ya nacemos en pecado con esa concupiscencia de la carne y el diablo todavía infunde, trabaja en la iglesia, trabaja con las personas para los incrédulos para hacerlo perder y para los cristianos para que se vuelvan orgullosos y sean inefectivos en la predicación del Evangelio. Entonces este primer punto nos recuerda lo grave que es buenas con una mala actitud. Por lo tanto, esto es un parámetro para medir predicadores, es un parámetro para medirnos a nosotros mismos, que llevamos la palabra, que la compartimos con otro, que no fijémonos siempre solamente en el contenido de las palabras, sino en la actitud de la persona que las dice, porque con buenas palabras puede traer malas obras, ¿no es cierto?, al decirlas con una actitud que no corresponde. Pero vamos a enfocarnos en lo positivo. Vamos a enfocarnos en el segundo punto, que es sembrando con una actitud, pero vamos a terminar de leer, por así decirlo, la parte que todavía es negativa. ¿Sí? Porque dice el versículo 16, porque donde hay envidia y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Termino esta parte negativa respecto a la unidad interiglesia, ¿sí? Porque
aprender de la palabra no solamente nos sirve a nosotros como iglesia, sino también interiglesia. Y uno tiene que mantener la paz, uno tiene que mantener la unidad, ¿sí? Pero lo que tiene que hacer es, como iglesia, lo que tenemos que hacer como iglesia, es pensar que Dios va a pedir una razón y una cuenta a nosotros. ¿Sí? Lo que hagan otros o dejen de hacer, los otros serán responsables. Nosotros seremos juzgados como las 7 iglesias del Apocalipsis. Dios le tiene a cada una que decir por lo que hizo, por lo que dejó de hacer, con la actitud que lo hizo, por cómo eran sus personas. Y nosotros tenemos que pensar exactamente lo mismo. Podemos tener unidad con otras iglesias, pero vuelvo a insistir en esto, no para compararnos, no para competir. Hoy en día hay personas incluso que comparan a los predicadores diciendo, mis predicadores, mi Apolo, mi Cefas y mi Pablo y mi Pedro de internet son tal. Y después, claro, quieren comparar al predicador que tiene en su iglesia local con ese favorito. Y antes no se hacía eso porque primeramente no había videos, no había nada, pero sí había cada vez que visitaban, por eso había problema, por ejemplo, en Corinto con esto, había problema en los judíos de la dispersión, y hay problema hoy. Entonces, tenemos que pensar esto también. Cada iglesia local tiene el pastor, los pastores, los oficiales de la iglesia que Dios quiso y necesita esa iglesia. Por lo tanto, una de las cosas que también se espera es que las personas tengan identidad. Una vez tenía una persona, que tampoco viene más aquí, y esas personas por general no duran, que cada vez que terminaba la reunión se ponía a hablar de los pastores de aquí, de esto de internet, del otro, del otro. Su vida era un desastre. De manera afirma que su vida era un desastre. Pero siempre estaba mirando para otro lado. Entonces, nosotros sabemos que el Señor nos ha dado una iglesia, nos ha dado pastores para que podamos crecer y nuestro foco y objetivo principal es tener nuestra mente y corazón en esto. Porque ahora viene el segundo punto, que es sembrar, y eso es lo que hacen los pastores y eso es lo que tienen que hacer cada uno de ustedes, con una buena actitud. Después vamos a ver sembrando con buenos frutos. Pero vamos al versículo 17. Mas la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad, sin hipocresía. Vamos a sacar de la primera parte primero. Pero fíjense, más la sabiduría que viene de dónde? De lo alto. Esto es lo que tenemos que saber. La sabiduría, cuando nosotros vemos, uy, que este predicador me gusta, es porque de lo alto recibió sabiduría. O sea, nosotros tenemos que ver, no tenemos que enamorarnos, como alguien dijo, del cartero, sino realmente mirar al Señor que está detrás del que trae el mensaje. Y una de las cosas, a todos aquellos que tengamos la oportunidad de predicar en público así, tenemos que pensar, nada podemos dar, nada podemos transmitir, nada podemos ofrecer si no lo recibimos primero del Señor de lo alto. Incluso a nivel personal, cuando compartes con otro la palabra y cuando compartes el Evangelio con aquel que no conoce al Señor, esa sabiduría viene de lo alto. A veces podemos hacerlo con nuestras palabras, queremos hacerlo a nuestra manera, en vez de estar en ese momento que le estamos hablando a alguien, Señor, dame luz, dame sabiduría. Hazme recordar tu palabra para que esta persona que está delante de mí pueda recibir la palabra justa y no la palabra que yo quiero, el mensaje que yo tengo anotado mentalmente en mi corazón, que puede ser muy bueno, pero que sea tu palabra, Señor, porque sé que es el único que es capaz de cambiar los corazones. Y cuando hablamos a un hermano para bendecir su vida o para exhortarlo, Señor, dame palabra. Cada vez que hago consejería y si hay algún planteo, siempre oro dentro, Señor, dame luz, Señor, ilumíname porque no quiero que termine esta conversación con mis palabras, quiero que sean, Señor, tus palabras. Entonces, el versículo este que hemos leído dice la sabiduría
es la que desciende de lo alto. Y porque desciende de lo alto, es primeramente pura. Dios es santo, su palabra es santa, es pura en sí misma y también tiene este efecto, cuando hablamos a otro creyente, un efecto purificador, un efecto que cambia el corazón. Cuando te encontrás con una persona que está sembrando paz, después de la conversación, salís mejor. Si después de la conversación con un hermano o hermana que te dio, entre comillas, la palabra, salís perturbado, salís herido, salís como diciendo, ¿qué me quiso decir? Posiblemente esa persona no está en un espíritu correcto, aunque tenga, podemos decir, la versión correcta de la doctrina, pero la actitud depende mucho. Entonces, diciendo las cosas correctas con una actitud correcta es cuando está esa pureza. Hay otra cosa más que dice aquí el versículo. Es un poco de calor ya, hermanos, si quieren abrir un poco la ventana o algo. Dice, aparte de ser pura, dice, es pacífica y es amable. Yo no sé si Santiago estaba recordando el Sermón del Monte. Recuerdan que Jesús dice, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Es como un repaso del Sermón del Monte. Por eso cuando se dice que Santiago es una mezcla entre Proverbio y el Sermón del Monte, es lo que nos va diciendo acá, ¿sí? Aquel que va a sembrar en paz, primero es pura en su concepto, transmite santidad realmente y también, como dice esta palabra que hemos leído, es pacífico. Nos trae paz, es amable y dice también es benigna. Benignidad, misericordia, amabilidad, es todo parte de lo mismo. Entonces, la actitud es importante para transmitir esto de la palabra del Señor. Dice Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Y Mateo 5:9 nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, la actitud no es algo que se da en el momento. La actitud es algo que se cultiva. Si nosotros no tenemos, como dice Santiago, envidia y amargura en nuestros corazones, obviamente, cuando compartamos la palabra vamos a ser de bendición. Pero la cuestión es cuando esa actitud tiene amargura en el corazón. Libre de las amarguras, nosotros podemos transmitir el Evangelio. Entonces, hermanos, si este segundo punto nos habla acerca de la actitud, no pensemos que decir, bueno, ahora tengo que ir a predicar, ahora tengo que ir a hablarle a alguien, tengo que evangelizar a alguien. Supongamos que es planeado. Voy a cambiar mi actitud. Es más que decir, tengo que cultivar mi actitud. No es una cuestión que uno lo gana de un día para otro. La actitud cristiana no es algo que te lo propones 10 minutos antes de ir a hablar a una persona. Es una actitud que necesita ser cultivada. Es una forma de vida en el Señor que necesita ser cultivada. Por eso podemos hacer mucho mal si vamos con un buen mensaje y con una mala actitud. Vamos al tercer punto, que está muy relacionado a la actitud que habla de los frutos, pero vamos a leer el último versículo. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mientras que la actitud tiene que ser pacífica, amable, benigna, con misericordia, sin parcialidad, sin hipocresía.
Lo de parcialidad ya lo hemos hablado, de no hacer preferencias, un evangelio sin preferencias, por eso no volvemos a ese punto, pero no sé por qué Santiago siempre te insiste acerca de la parcialidad. Y el último punto sería sembrando con buenos frutos. Los buenos frutos son los que esperamos de las personas. Y esto vuelvo a insistir. A medida que nosotros vamos confiando que determinados hermanos den la palabra y también que compartan la palabra en algún lugar, lo que nosotros evaluamos, lo que siempre hay que evaluar, es que la persona tenga buenos frutos. Porque son la carta de presentación, son el currículum, podemos decir. Ahora, llevado a nivel personal, aún para la evangelización, aún para un discipulado, también lo que se espera para derivar discipulados, para que una persona tome a otra o un matrimonio tome a otra, son buenos frutos. Los discipuladores primero muestran un fruto en su vida para luego tratar de predicar a otros, porque recuerden, como también en algún momento hemos predicado, ¿sí? Se predica a través del ejemplo. Entonces, si no se dan buenos frutos, no se puede ni hacer consejería, ni tomar la palabra, ni tampoco hacer una evangelización efectiva. ¿Por qué a veces el pueblo de Dios se vuelve inefectivo en la evangelización? Se vuelve inefectivo porque no está dando buenos frutos. Entonces piensan que la evangelización es una actividad más que una forma de vida. Un evento más que podemos decir, el resultado normal de vivir una vida llena de frutos. Si la vida espiritual permanece ociosa y sin frutos, esas personas van a estar inquietas por un evento evangelístico, pero no por evangelizar. Entonces, aquellas personas que realmente están dando fruto en el Señor van a tener un ministerio evangelístico, podemos decir, van a tener una actitud evangelística de manera normal y natural, sin que la iglesia esté proponiéndole qué tienen que hacer. Si no, cuando la iglesia está mal, a veces, cuando una iglesia está mal, que ve que la cosa no funciona, dice, bueno, tenemos que hacer un evento evangelístico. ¿Y qué cambia? Ustedes, realmente, ¿alguno de los que está acá ha venido por un tratado evangelístico? No. Con eso decir, bueno, no hay que hacerlo. No, sí hay que hacerlo. Pero el método evangelístico no es para calmar conciencias, no es para suplir lo que nos falta. Apuntamos a una iglesia que esté dando frutos, que tenga una actitud correcta, que tenga una vida cristiana correcta, para que tenga una evangelización correcta. Porque Santiago apunta a esto, a cómo la iglesia de los judíos de la dispersión, ¿no es cierto? Pero las iglesias que ellos representan, ¿cómo van a compartir esto? Y él le dice, miren, el problema es no que no lo están haciendo, sino que lo están haciendo mal. Lo están haciendo con la actitud correcta y lo están haciendo con una vida que no está dando frutos en lo personal. Por lo tanto, al no dar fruto en lo personal y estar lleno de amargura, lo único que hacen es usar la palabra para transmitir la amargura. Qué cosa extraña, ¿no es cierto?, que eso pase. Pero ha pasado con la gente que le ha escrito Santiago, ha pasado históricamente en las iglesias y sigue pasando en la actualidad. Entonces es un mal que la Biblia nos muestra que debemos evitar. Dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de la justicia manifestado en nuestra vida, uno dice, ¿qué es esto de la justicia? Porque nosotros escuchamos la palabra justicia en la Biblia y la relacionamos con nuestra justicia, con hacer algo justo o con, no sé, un juicio o la justicia terrenal. Jesús dijo que eran bienaventurados los que tenían hambre y sed de justicia. Y el medio hermano de Jesús, que es Santiago, nos habla del fruto de la justicia.
Siempre que la Biblia habla de justicia en esos términos, que es un término teológico, ¿sí? ¿Qué es lo justo delante de Dios? Castigar al pecado. ¿Qué es lo justo delante de Dios? Que el pecado sea denunciado. Ahora, delante de Dios todo ser humano perecería, incluso nosotros. Pero Dios mandó a su Hijo, el cual hizo justicia en la cruz. Tener hambre y sed de justicia es decir, si yo busco que Dios sea justo conmigo, me condenaría. Pero también tengo esta oportunidad. En Cristo Jesús soy perdonado y la justicia de Dios, en vez de aniquilar a un pecador como uno, Cristo, el Hijo amado y justo en sí mismo, sufrió por mi injusticia. Entonces, el desear la justicia es un deseo del Evangelio en general. Cuando dice los que tienen hambre y sed de justicia, es un hambre por el Evangelio, por las cosas de Dios. Las personas que no tienen hambre y sed de justicia no están llamadas a la salvación. Solamente Dios pone en sus escogidos un hambre y sed de justicia, donde vos le das un trago de agua, podemos decir, y un bocado de pan de esa justicia. ¿Y qué te dicen después? Quiero más, quiero llegar a más. Aquellos que lo prueban y no están interesados dicen, no me vengas a hablar del Evangelio. Ahora, el fruto de la justicia es un fruto que viene del Evangelio y es una obra de Dios, es la que desciende de lo alto, y el fruto de esa justicia, una de las cosas que te das cuenta de que está actuando en la persona es que está actuando en la persona, ¿cómo es? Que realmente tiene paz, que realmente está, podemos decir, en una actitud sembrando en la paz del Señor, no está peleando, no está discutiendo, no está con algún problema, sino que realmente está en esa paz del Señor. Y por eso puede decir Santiago, se siembra en paz y el resultado ¿cuál es? Se cosecha paz. Por eso, hermanos, para ir finalizando, necesita un carácter sobrio, un carácter constante, un sembrar en paz, un tomar ejemplo de Jesús para ser realmente mensajeros de paz. La pregunta es, ¿qué tan prudentes somos al compartir el Evangelio? A veces no tenemos resultado porque todo nuestro proceso es tortuoso, todo nuestro proceso es, podemos decir, por falta de paz, por el pecado, por un montón de cosas. Pero si vamos hoy a los pies del Señor y nos presentamos con nuestras vidas, podemos decirle al Señor, Señor, dame esa paz. Que el Señor nos bendiga. Tenemos una